Hola, desde ya muchas gracias por brindarme tu atención y tu tiempo. Y hoy vamos a hablar del conflicto biológico. Habíamos visto en el video anterior la primera ley biológica y habíamos dicho que para poder desarrollar una enfermedad o un síntoma, primero teníamos que vivir un conflicto biológico. Y que este conflicto biológico tenía que tener determinadas características. Tenía que ser inesperado, dramático, vivido en soledad y no poderle dar solución inmediata en ese momento en que lo estoy viviendo. A partir de ese conflicto hay un impacto a nivel psíquico, cerebral y orgánico, y ese impacto a nivel orgánico se traduce en un síntoma o en una enfermedad. Esa adaptación tiene que ver directamente con la percepción con la que yo estoy viviendo ese conflicto biológico. Y también responde a una situación en donde yo percibo que mi vida está en peligro. Es una adaptación biológica que se va a manifestar cuando uno vive una situación en donde la supervivencia se encuentra amenazada. Dicho de otra manera, hay un evento externo que está pasando y según la percepción con la que yo viva ese evento que está pasando y que reúna esas características fundamentales de un conflicto biológico, va a impactar en mi organismo y luego voy a verlo desarrollado en un síntoma. Y otra pregunta que me hacen muy frecuentemente es, ¿qué emoción está asociada con este síntoma? Y la pregunta no está bien formulada. ¿Por qué? Porque un conflicto biológico, por las características que tiene que tener un conflicto biológico, en el momento que yo lo estoy viviendo me deja helada, me deja de piedra. O sea, me deja en una postura o en una situación en donde no puedo hacer absolutamente nada. Cuando pasa el tiempo, esto puede ser segundos, puede ser horas, puede ser, no sé, días, que se me pase ese impacto del conflicto biológico, recién ahí va a haber una emoción. ¿Sí? Dicho de otra manera, la emoción es una consecuencia de haber vivido previamente un conflicto biológico. Bien, voy a dar algunos ejemplos para que esto se entienda mejor y lo voy a hacer a través de mi experiencia personal. El año pasado, a mediados del 2023, se me muere uno de mis perritos. Ese perrito lo adopté a principios de 2013. Venía con un problemita porque lo habían chocado. No orinaba por cuenta propia y son estos perritos que tienen que trasladarse con un carrito. Bien, entonces lo tuve prácticamente 10 años con una asistencia total porque, bueno, como les comentaba, no orinaba por cuenta propia, había que ayudarlo a orinar. Y bueno, y además yo un año anterior había adoptado a otra perrita, Gaia, y ellos se, se criaron juntos, o sea, estuvieron 10 años de puro compañerismo. El año pasado Pichón, que es el perrito del carrito, se muere y bueno, y Gaia empieza a manifestar unos síntomas que lo pude ver a través de unos análisis clínicos que se le hizo y que era que las enzimas hepáticas estaban dando elevadas. Ante mi conocimiento de la ciencia curativa germánica, entiendo que la muerte de Pichón afectó a Gaia porque Gaia se quedó sola. En ese momento yo también estaba pasando por el duelo de la pérdida de Pichón, entonces como que no tenía todas mis luces como para dedicarme a Gaia. Entonces la llevo al veterinario, le hacen estos análisis donde dan las enzimas hepáticas elevadas y obviamente le proponen un tratamiento con pastilla, al que accedo. Le hago hacer un tratamiento con pastilla y a los 2 meses le vuelvo a hacer el análisis y estaba peor. Yo sabía cuál era la solución. Era justamente traer otro perrito a la manada para que tenga esa compañía Gaia que había perdido con la muerte de Pichón. Pero sinceramente en ese momento no estaba en condiciones yo de poder traer otro perrito a la casa. Sin embargo, sabía que esa era la solución. Y se me ocurrió ir a la protectora de animales a buscar una perra y particularmente busqué una perra viejita. Porque bueno, los viejitos son más complicados de dar en adopción y mi idea era darle una oportunidad a un viejito de la protectora de animales, que hacía muchos años que estaba ahí, para que tenga los años que le queden de vida, una mejor calidad de vida. Traje a Barbie,
una barbincha de unos cuantos años, y la verdad que Gaia no lo tomó a bien, no se llevó con ella, y los análisis de Gaia seguían dando mal. Cuando consulto esto con mi profesor de ciencia curativa germánica, me dice que la acción estaba bien, o sea que justamente la acción para que Gaia se recupere era traer un nuevo integrante a la familia, un nuevo perrito, pero no era un viejo precisamente, sino que tenía que traer un cachorro. En ese momento, sinceramente, lo que pensé es, yo traigo un cachorro y me echan de la casa. De tener un animalito a tener 3 de golpe, bueno, era un tema. Sin embargo, dije, listo, no hay problema, traigo un cachorro. Me puse en la búsqueda de un cachorro y me encuentro con una chica que estaba buscándole casa a un perrito que fue sacado de su dueño por maltrato. Así que voy y lo busco, y el 29 de octubre del año pasado ingresó al cachorro a la casa. Y apenas ingresó el cachorro, después de una breve presentación con Gaia y con Barbie, Gaia se pone a jugar con el cachorro de una manera impresionante. La verdad, ahí me doy cuenta de que esa era la solución. No eran las pastillas, la solución era justamente tener un integrante en el clan, y no un integrante cualquiera. ¿Por qué no un viejo? ¿Y por qué un cachorro? Porque lo que necesita Gaia, que es una perra también ya avanzada en edad, tiene 13 años, es dejar su legado. Y no se lo va a dejar a un animal viejo, se lo va a dejar a un animal joven. Así que ténganlo muy en cuenta para sus mascotas. Si llega a pasar algo similar a esto que les estoy contando, ¿cuál sería la solución? En enero le vuelvo a hacer análisis a Gaia para ver cómo estaban sus enzimas hepáticas, y todo había vuelto a la normalidad. Volviendo al conflicto biológico y relacionándolo con el ejemplo que le acabo de compartir, la forma en que Gaia percibe la pérdida de Pichón es a través de un conflicto de carencia vital del bocado. O sea, para Gaia era vital tener a su compañerito, y una vez que lo pierde, empieza a manifestar una adaptación biológica, y esa adaptación biológica se traduce en una afectación en el parénquima hepático, alterando las enzimas hepáticas, ¿sí? Entonces, al ingresar el cachorro a la manada, Gaia resuelve el conflicto, y en esa resolución del conflicto le sigue la resolución del síntoma. Vamos por un segundo ejemplo. Yo hace años que vengo con la construcción de mi casa. Es un contenedor, de estos contenedores marítimos, en la cual se está transformando en casa. Tenía a un señor que estaba justamente haciendo las refacciones del contenedor, y el 6 de noviembre pasado, aquí en Santa Fe, Argentina, hubo una tormenta de mucho viento y agua. Y resulta que uno de los ventanales del contenedor se cae de una altura de 2,5 metros. El contenedor justamente está en altura. Se cae el ventanal, se hace pedazos. Yo cuando vuelvo a casa, tipo 10 de la noche, veo el celular, me encuentro con un mensaje de mi vecino, una foto del ventanal caído y un mensaje auditivo. Lo escucho, me anoticio de la novedad. Le mando el mensaje a este señor que está construyendo el contenedor, y el señor se lava olímpicamente las manos. O sea, se desentendió del problema. El problema era de él porque no había sujetado con los tornillos adecuados el ventanal. Entonces la tormenta lo arrastró y lo tiró. Eso lo viví como un conflicto biológico. Pasados los días, lo que pasó fue que me levantaba con el oído izquierdo tapado. Justamente una de las adaptaciones biológicas que hice fue el tema de querer deshacerme de ese bocado auditivo, ¿sí? Entonces el oído izquierdo fue el afectado. Estuve unos días con el oído tapado, pero después se pasó. Y hace unos 2 o 3 días atrás, otro síntoma que he sentido es una distensión estomacal, ¿sí? Eso se da, es una cuestión mecánica, pero se da cuando los jugos del hígado y del páncreas se vierten en cantidad en un mismo momento. Y eso es porque
me he comido una situación indigerible y esa situación indigerible tiene que ser degradada por estos jugos hepáticos y pancreáticos para que pueda seguir su vía en el tracto digestivo. Estos síntomas que les acabo de comentar, tanto del oído como del de la boca del estómago, me están dando una pista de cómo yo viví la situación. La viví de una manera indigerible y también la viví de una manera en el que yo necesitaba expulsar ese bocado auditivo. Y acá hay otra cosa que hay que tener en cuenta, la diferencia que hay entre un conflicto biológico y un conflicto psicológico, ¿sí? Bueno, de un conflicto biológico hablamos bastante y lo que les puedo sumar a esto es que el conflicto biológico lo viven todos los seres vivos. En cambio, un conflicto psicológico solamente lo vive el ser humano. Y además, el conflicto psicológico es un evento que es previsible. Por ejemplo, tenemos a un familiar que está muy enfermo y que sabemos que en cualquier momento muere. El tiempo nos está dando esa ventaja de poder asimilar la situación hasta que ocurre el evento que es inevitable. Entonces, un conflicto psicológico, de alguna manera lo podemos charlar, lo podemos procesar y cuando ocurre, lo único que nos queda es, justamente en este caso que es un familiar que fallece, pasar el duelo. Ahí sí, obviamente vamos a tener tristeza, enojo, bueno, las emociones que puedan desencadenar esa muerte de ese familiar. Pero esto no constituye un conflicto biológico. ¿Por qué? Porque no es inesperado. La muerte de ese familiar la esperábamos. Entonces ya el factor inesperado no existe. Acuérdense siempre de esta característica. El conflicto biológico tiene que ser dramático, inesperado, vivido en soledad y no poder darle solución inmediata. En los ejemplos que le comenté, tanto de mi perrita Gaia como del contenedor, del ventanal, sí reunían esas 4 situaciones. El ejemplo del contenedor fue inesperado. No me esperé jamás ese mensaje ese día a la noche. Dramático, para mí es un drama porque es muy costoso el ventanal, el señor se desaparece, no se hace cargo del costo del ventanal y eso lo tengo que asumir yo. Y más en una Argentina como la que estamos viviendo, en donde todo es costosísimo. Vivido en soledad, bueno, esto es muy particular porque cada uno vive la situación que vive en soledad y nadie, es como que nadie entiende por lo que uno está pasando, por más que a veces lo podamos compartir. En cierto punto se vive en soledad el conflicto y hasta ahora la solución fue sacar del trabajo a este señor, pero yo todavía no solucioné del todo el conflicto porque el ventanal no lo tengo. En el otro ejemplo de mi perrita Gaia, también el conflicto reúne todas las características y la solución fue traerle un integrante al clan. ¿Por qué? Porque el conflicto fue una pérdida de un integrante del clan. Entonces la solución, ¿qué fue? Incorporar un integrante al clan. Hasta aquí llegamos hoy con el conflicto biológico. Si bien hay muchos elementos para seguir charlando sobre este tema, lo vamos a dejar para videos futuros. Desde ya, muchas gracias por tu atención. Pura vida para todos ustedes. Nos estamos viendo en breve. Hasta luego.